Bueno, estamos en esta mañana de martes con la compañía del doctor Octavio de la Torre de Estéfano, presidente de TLC Asociados y miembro del cuarto junto del sector privado de la negociación del ahora USMCA. Hasta me dan ganas de ponerme a bailar. Está bueno, está medio raro. Que esa sea nuestra música de fondo ahorita. Doctor, bienvenido, muy buenos días. Lo dirás de broma, pero en la oficina sí me recibieron así. Habemos acuerdo, aunque decíamos todavía se tiene que ir a los congresos, aprobarse y firmarse. Pero a ver, partamos por el principio. ¿Qué es lo importante de lo recién sucedido? ¿Qué es lo que hay que destacar cuando de repente salen y nos dicen ya hay acuerdo? Octavio. Pues en principio que Estados Unidos y Canadá cierran la brecha en las diferencias que estaban manteniendo. Estados Unidos termina cediendo en el capítulo 19, Canadá logra salvaguardar el capítulo que desde el inicio de la negociación determinó como el capítulo esencial. Obviamente hay una apertura en el sector de los lácteos para el comercio norteamericano, para que tenga acceso a ese mercado, que era un sector que se había mantenido con ciertas restricciones, sobre todo por la naturaleza e importancia que tiene para Canadá. Y entonces da el mensaje por parte del primer ministro de Canadá y ayer incluso Donald Trump también hace mención respecto al acuerdo que se está generando, y esto lo que estaría facilitando es que se pueda suscribir la firma de este acuerdo comercial antes del 30 de noviembre. O sea, se estaría pretendiendo que en esas fechas se celebrara y se llevara a cabo la firma. La firma no necesariamente la tienen que realizar el presidente de la República, la puede realizar el secretario de Economía. Ejemplo, cuando estuvimos siendo testigos en Chile, en el CPTPP 11, el 13 de marzo de este año, donde el secretario Guajardo es quien firma el documento. La parte interesante también de esto es que los textos ya son públicos. Entonces, para quien dice que el diablo está en los detalles, pues bueno, pues hay que ponerse a analizar y a estudiar cada uno de los conceptos, porque si bien es cierto que es una negociación exitosa, sobre todo en el escenario que teníamos al principio de la negociación y desde las promesas de campaña de Donald Trump, ¿no? Esta negociación que inició en agosto 16, si mal no recuerdo, del año pasado, que tiene un año... un mes, 15 días más o menos de duración. También es cierto que debemos de irnos al detalle, ¿no? Sobre todo en los sectores, tanto en el automotriz como en el de los televisores, como en el energético. Todos los sectores tienen que atender a revisar lo que establecen de manera precisa, con punto y coma, las reglas de origen. Las reglas de origen es lo que les va a permitir tener acceso bajo las preferencias arancelarias que actualmente existen dentro de este tratado. Ahora, ha sido manifestado que efectivamente el acuerdo no establece aranceles nuevos a los productos. Los aranceles y las preferencias arancelarias se mantienen en el estado en que estaban en el acuerdo original, pero sí te cambia la forma en la que tú vas a determinar que ese producto cumplió con ciertas características y procesos para que no esté sujeto al pago de un impuesto, para que se considere que el impuesto es que el producto es de esta región. Eso, fíjate que en la mañana, ayer me buscó una empresa que hace llantas, no voy a decir el nombre, de las más importantes en México. Es una empresa que venimos atendiendo hace 2 o 3 años y conversando con la empresa, pues tenían un poco la duda de cómo iban a llegar a calificar en cuanto al producto, porque la llanta por sí sola pues no tenía tantas modificaciones, pero hay una serie de tablas y de condiciones para que ya en el producto final, en el vehículo, se pueda considerar que el vehículo cumple con el porcentaje del valor de contenido que se requiere para que no pague un impuesto. Ustedes me dicen si es muy técnico el No, tema. va muy bien. Aquí el asunto es que, si estamos entendiendo bien, nos tendremos que adaptar a las... Todo esto es muy bueno, pero nos tendremos que adaptar, a las nuevas normas que se plantean en esta renegociación. Correcto. Ahora, hay 2 visiones de las nuevas normas. Podemos tener la visión que la tendríamos mejor como mexicano, en la que te diga, pues me parece interesante. ¿Por qué? Porque va a detonar la inversión en México, en Estados Unidos y Canadá, porque en cuestiones de proveeduría,
para efecto de los productos que requieran una transformación, va a ser necesario que parte de los materiales y de los insumos se configuren dentro de esta zona, no como se venía manejando de manera tradicional, que gran parte de los productos venían de otras regiones, ejemplo de Asia, llegaban a México, a Estados Unidos y Canadá y únicamente sufrían un proceso de ensamble. Entonces aquí hay una forma en la que va a tenerse que hacer una proyección por parte de las empresas inversionistas y los nacionales, identificar el área de oportunidad, porque seguramente las cadenas productivas y de valor en México y en la región van a detonar. Y van a detonar de manera positiva. Aquí el punto es qué tan preparados estaremos para efecto de que podamos aprovechar esa oportunidad. Porque aquí es un obstáculo, si lo vemos, en cuestiones de que sí se modifica la forma en la que venimos integrando la cadena productiva, pero ahora velo al revés, es un trampolín. Y el trampolín se da en el momento en el que esto va a generar que más proveeduría se focalice en territorio nacional, y lo que tendríamos que buscar nosotros dentro de nuestro reto es que esa proveeduría fuera mexicana, que esa proveeduría fuera nacional, que esa proveeduría fueran las pymes que vinieran evolucionando a grandes empresas y bueno, a través de ciertas políticas públicas que tiene que impulsar el gobierno federal. Eso es en cuanto a reglas de origen, que es la carne y la esencia de un acuerdo en términos de industria. Ahora, en términos de comercio es otra cuestión, sí. Ok. En este tema, en el rubro automotriz, sí entiendo, siempre hay como áreas de oportunidad, ¿no? Cuando parece que la situación se complicó, como dices tú en el tema de proveedurías. ¿Hay algún candado que exija que un cierto porcentaje de los proveedores para la industria automotriz tenga que ser de México? No te dice los proveedores, te habla, las reglas de origen te establecen que hay un porcentaje del contenido total del producto. O sea, en ciertos productos, estás hablando de automotriz, tiene que ser elaborado con bienes, con insumos y con procesos dentro de la región. Entonces, ya al momento de que tú generas un valor de contenido que se llama valor de contenido regional, ese valor de contenido regional, pues lo que incrementa es que esos procesos, esa industrialización, esa transformación, esos insumos tengan que ser dentro de esta zona. En el tema automotriz también hay otra parábola que es el valor de contenido laboral, donde se establece un porcentaje que de esos procesos que es en un salario. Pero ahora, si tú ves la constante, o sea, ahorita estás hablando del tema automotriz, pero tú tendrías que empezar o los sectores tendrían que empezar a identificar los productos que transforman, si se modificó o no se modificó esa regla, porque la forma en la que veníamos haciendo negocios en el Telecán pudo haber cambiado, ¿okay? Sobre todo en la parte de cómo vas a configurar tu producción, qué insumos vas a utilizar, qué procesos vas a hacer en la zona, a efecto de que te den un porcentaje y ese porcentaje determine que el bien no va a pagar impuestos para estar en nuestra región. Claro. Nuestra región, México, Estados Unidos y Canadá. ¿Ves algún problema aún en el sector automotriz para que algunas empresas entonces no quieran dejar Estados Unidos y venirse a México por el tema del salario? Fíjate que yo veo una gran área de oportunidad en cuanto a nuestro país, porque ese salario puede estar sujeto a una cuestión de productividad. Y generalmente los salarios mejor pagados se encuentran en las ramas del servicio. En las ramas de servicio donde está el diseño, donde está la innovación, donde está la creatividad, donde están las estrategias, es en donde tú sí puedes tener acceso a un salario de ese nivel. Entonces más bien lo vería como una gran área de oportunidad y una expectativa para que nosotros implementemos una serie de ejercicios en los cuales nuestro mejor activo, siendo los jóvenes, les aportemos herramientas que les permitan llegar a esos salarios. Tratar de trasladarnos de un esquema en el cual la robotización lo va a desplazar, que es la mano de obra intensiva, a un esquema en el cual tengamos una plataforma de conocimiento muy atractiva. Entonces, es donde te digo que ese obstáculo, ¿no? Tenemos que tenemos que buscar la manera en la que lo convirtamos en trampolín. Ahora estás hablando solamente de industria. Vámonos a los temas de comercio, ¿no? Porque el tratado, como tratado, la serie de capítulos que tiene son muy vastos, son muy ricos. Tienes temas de propiedad intelectual, tienes temas de entrada temporal de personas o de inversionistas, tienes temas de comercio transfronterizo, comercio digital, facilitación aduanera, remedios comerciales. Híjoles, hay una serie es como un gran Lego, ¿no? Que está armado como si tuviéramos una jenga,
¿sí? Que tiene un chorro de tablitas y que todas esas tablitas se utilizaron para construir algo que está sumamente sólido. En temas comerciales, pues lo que se mantiene es el acceso al mercado para los productos nacionales, o sea, no hay un incremento en cuanto a los impuestos y aranceles, hay una serie de áreas de oportunidad que se identifican, en las cuales se crean comisiones, se pretenden esquemas relacionados con temas de cooperación, una armonización en cuanto a alineamientos, incluso se busca que las aduanas, por ejemplo, que traten de tener o llegar a un momento en el cual los horarios sean totalmente empatados, ¿no? Que estén compartiendo información por medios electrónicos, que lleven a cabo inspecciones en los dos países, que tengan revisiones conjuntas, entonces que se den plataformas de certificación o de reacondicionamiento de algunos procesos. Entonces todo eso tú lo ves que viene desarrollándose dentro de algunos capítulos del propio acuerdo comercial Estados Unidos, México y Canadá. Pero la expectativa es que entonces este nuevo acuerdo va a permitir mejor flujo, mejores inversiones, mejor comercio entre los tres países, Octavio. O sea que esta situación va a permitir mejorar y potenciar, como están utilizando mucho esa palabra ahorita, el comercio entre todos los países que integramos América del Norte. La intención, bueno, partamos de algo, pero también tenemos que ser objetivos y críticos. La negociación no la pedimos nosotros, la modernización la pide Donald Trump, bajo un estandarte de defender una de las principales industrias, que es la de la automotriz y la del acero en Estados Unidos. Entonces, si tú partes de ese concepto, pues te das cuenta que el logro es haber mantenido el acuerdo, y que el logro es que en algunos de los capítulos efectivamente se da una modernización que era necesaria. Hay en algunos otros que yo insistiría, se tiene que hacer una revisión profunda por cada uno de los sectores, a efecto de ver cómo van a adaptar sus procesos. En términos de facilitación, David, que es lo que tú estás diciendo, por supuesto que es un tratado que atiende a una cuarta generación. Es un acuerdo que lo que te va a permitir es un mayor flujo con mayor rapidez, porque pone reglas que no tenías contempladas en el acuerdo original. O sea, pones y estableces mecanismos que tienen que ver con los procedimientos aduaneros. Por ejemplo, el certificado de origen de manera tradicional se hace en un formato rígido, que es de buena fe, que lo puede firmar el productor o el exportador. Bajo el nuevo acuerdo de comercio, ese certificado rígido ya no lo va a hacer, ya no va a ser un formato. Van a ser una serie de datos que pueden estar contenidos en cualquier documento y pueden ser firmados por el importador, incluso por el exportador, por el productor o fabricante. Entonces, si lo ves, eso te generó un esquema de facilitación, porque la aduana no te va a rechazar un trato por un documento mal llenado, ¿ok? Pero si no tienes un esquema de compliance, sí te vas a meter en un problema, porque a lo mejor el comerciante va a decir, pues yo qué sé, mira, yo quiero pasar rápido por la aduana, yo me aviento a la declaración porque soy el importador, porque ya lo puede firmar el que trae el producto. No sé si me captes. Sí, y son claro. temas que, imagínate en una condición de un producto que requiere saber toda la cadena de proveeduría, más todos los procesos cómo se dieron para determinar si el bien es de la región o no. Imagínate que tú como importador digas, oye, pues a mí se me ocurre que la tele me gusta y pues yo creo que la tele, pues sí es, ¿no? Y yo voy a poder hacer la declaración. Entonces, tiene una serie de contrapesos que deben de ser cuidadosamente implementados por las empresas para beneficiarse, sin un libertinaje, David. Claro. Porque los errores en nuestra materia son carísimos. Al final tendría que haber control, porque supongo que también habrá en esta renegociación castigos, ¿no? O sea, sí, como debe de haber en cualquier tratado, en cualquier convenio. Tenemos que hacer una pausa, Octavio, regresamos con eso. Y también hay algo que nos ha confundido a los que no sabemos de este tema, y es, ¿por qué hoy amanece Trump tan insistente con el rollo? No, pero los aranceles se mantienen. Hay nuevo acuerdo, pero los aranceles van. Y de repente, pues a lo mejor tú nos puedes ayudar a entender por qué esa insistencia. Una pausa y volvemos, quédese con nosotros. Estamos en Noticias 7 AM. 7 de la mañana con 49 minutos, ya estamos de regreso aquí en Noticias 7am, platicando con el doctor Octavio de la Torre de Estéfano, presidente de TLC Asociados y miembro del cuarto de junto del sector privado de la negociación del TLCAN. Y se quedó una pregunta en el aire que hacía David en el tema de que Trump,
Bueno, Trump se siente triunfante, ya hasta el nombre le puso que inicia con las iniciales de su país y cuánto. Pero dice que nos quedamos igual. Entonces, ¿cómo entender esta parte, Octavio? Porque, bueno, ya nos había impuesto aranceles al tema del acero, etcétera, ¿no? Ok, es una doble lectura y yo creo que es eso. Okay. El acuerdo comercial como tal mantiene las preferencias arancelarias. No hubo en el acuerdo, estoy hablando. No hay, si tú lo revisas, no se identifican que tengan impuestos nuevos los productos. Lo que se hace es que se mejoran las reglas de origen o se hacen un poco más rígidas, si pudiéramos plantearlo. Eso van a haber dos vertientes, quien esté a favor con un espíritu nacionalista y quien esté en contra con un espíritu de integración global, porque la territorialidad aduanera como la venimos conociendo ya tiene por lo menos unos 15 años que ha sido totalmente rebasada, ¿ok? Ese es un tema. Entonces, ahora, lo que entiendo que se refiere estaría más bien vinculado con la 232, con estos procedimientos que ellos llevan a cabo por cuestiones de seguridad nacional, donde a México y a Canadá, como parte de sus socios, nos establece una cuota vinculada con ciertos productos de exportación, particularmente acero y aluminio. Estas cuotas, es un proceso que lleva a cabo Estados Unidos de manera interna, de acuerdo con sus disposiciones, y determina que por razones de seguridad nacional, pues ese producto tendría que ser sujeto a esas cuotas. No somos el único país que le imponen esas cuotas. No. ¿Qué es lo que nosotros desde la perspectiva empresarial hemos estado buscando? Bueno, pues que si el trato que tenemos a través de un acuerdo en el cual se logra el objetivo de modernizar lo que era el Telecán, NAFTA o ALENA en Canadá, dependiendo el país donde estés, a un acuerdo comercial, que la 232 fuera eliminada, que a México se le excluyera y a Canadá se le excluya de esa medida. Y el proceso, de acuerdo con el que se debe de llevar, de acuerdo incluso con la modernización del Telecán, es que México y Canadá tengan que ser excluidos de esa cuota. Si se refiere a eso, es algo que los equipos negociadores se mantienen en contacto constante a efecto de que esa medida se elimine. Ahora, dentro del propio acuerdo y de acuerdo con la información que proporciona la Secretaría de Economía, ya te establece una serie de condiciones en las cuales, incluso iniciando otros procesos Estados Unidos de la 232, no podría afectar a los productores o fabricantes mexicanos. O sea, se establece que mínimamente los productos que nosotros estamos manejando de manera constante van a estar cubiertos. Le hablan como un tipo de cobertura o de seguro. Entonces esto me lleva a pensar o me lleva a leer que seguramente en breve se tendría que ya realizar un anuncio donde Estados Unidos estuviera eliminando de esas cuotas tanto a México como a Canadá. Es una razón incluso hasta natural, porque la propia naturaleza, incluso en el tema del acero, existiera una compensación. Por ejemplo, en donde más se ve el impacto de estos productos es en los vehículos. Y en los vehículos te están pidiendo que los vehículos tengan en su constitución un 70% de acero o aluminio de la región de Telecán. Entonces ya no habría tanta motivación a que tuvieras una sanción para entrar a Estados Unidos de tus productos de acero si tus productos van a estar incorporados dentro de un propio vehículo. No se habla en este caso en particular de nada más los de Estados Unidos, ¿sí? Ya, eso facilita la situación. Ya nos queda poquito tiempo, Octavio, pero hay en el discurso de qué es lo que viene con este nuevo tratado, si así lo podemos llamar, el asunto de, es de especial importancia para nosotros aquí en la región. Hay cosas muy obvias, como todo esto que nos acabas de platicar, del comercio exterior, de la industria, de la maquila, de la industria automotriz, que aquí tenemos sin duda que es muy importante para la región. Pero ¿qué otros temas son de especial relevancia que se desprenderán de aquí, de este nuevo tratado para nosotros los fronterizos? Porque de repente, pues en el discurso, pues muchos tampoco lo acabamos de aterrizar en asuntos concretos. Ya platicamos de la industria automotriz, obviamente de la maquila, Impo, Expo, comercio, pero ¿por qué es de especial relevancia para nosotros, para los fronterizos, como dicen muchos expertos? Mira, es un detonante en cuanto a la inversión. O sea, la ventaja que tenemos nosotros geográfica ha sido bien aprovechada por el Estado
incluso este detonante en cuanto a región, no nada más como un proveedor de insumos y de procesos para California, sino para todo el sur de Estados Unidos, y la economía como tal la tenemos integrada. Si tú ves conjugando el Telecán más los otros acuerdos que se construyeron, como el TPP-11, como Alianza del Pacífico, incluso en un futuro con la que nos excluyan de la medida de los 232, la naturaleza propia de nuestra condición geográfica puede favorecernos en cuanto a que detone mayor inversión extranjera en la zona. Pero la parte en la que tenemos el reto o el desafío como mexicanos va a ser en cómo el mexicano se va a incorporar a esa cadena de valor en aspectos de proveeduría, pero no nada más de proveeduría básica. O sea, la tendencia internacional va más a cuestiones ya de automatización y de robotización, y es en donde nosotros tenemos que focalizarnos para que nuestro propio equipo o ciudadanos que tenemos en México estén mucho mejor preparados. Ahora, en términos claros, para ti, para mí, pues hay una condición nueva en cuanto a la negociación del de minimis, que tiene que ver con estos productos que se pueden importar de bajo valor y que no van a estar sujetos a ciertas normas y al pago de impuestos, que puede detonar, ¿no?, el que se lleve a cabo un comercio electrónico mucho más eficiente y agresivo. ¿Cómo funciona? Bueno, pues son envíos son envíos pequeños pero masivos, muchos envíos pequeños a diferencia de envíos grandes, ¿no? Entonces esto también va a generar el que se modifiquen incluso la forma en la que está compitiendo el comercio tradicional con el comercio electrónico, y ahí puede existir un desequilibrio en la zona, el cual va a tener que ser compensado pues a través de que los propios pymes comiencen a implementar y utilizar estas herramientas tecnológicas. Es donde vas viendo que hay un obstáculo a futuro, y vuelvo a decir, lo tienes que utilizar como trampolín. Mañana, el jueves, a las 11 de la mañana voy a dar una conferencia en la Feria de la Competitividad en la Aduana de Exportación de Tijuana, donde voy a hablar de e-commerce para todos, ¿no? Que la intención es un poco abrir la mente, con la intención de que nuestros compatriotas, nuestros compañeros, pues también vayan identificando cuál es la tendencia incluso en las profesiones, en las actividades, en las ocupaciones, y cuáles son las tendencias internacionales y cómo aprovechar estos acuerdos para que puedas hacer más eficiente tu negocio, que es el de pie. O sea, va a haber, mejoran las condiciones de competitividad, pero va a haber mucha competencia. Por supuesto. ¿No? Esa es como una de las grandes lecciones que nos tenemos que llevar hoy. Por supuesto, o sea, es la naturaleza propia de un acuerdo comercial es la competencia, ¿no? Y la competitividad. Y en estos dos factores, pues tenemos que estar preparados, porque obviamente va a haber más todavía. Y más por los aspectos en cuanto a condiciones que van a fomentar y facilitar el acceso a los mercados. Porque si hay temas en particular que te van a hacer más fácil el que puedas tú acceder como inversionista en Estados Unidos, o el que puedan acceder como inversionista en México. Todo esto se tiene que aterrizar posteriormente a nuestra normatividad nacional, ¿no? Porque tiene que estar ajustada con lo que te establece este acuerdo de comercio recién pactado. Claro. Bueno, pues definitivamente a salir de esa zona de confort, y estará muy interesante esta conferencia que darás, porque sí, creo que los jóvenes tienen que ver para qué tienen talento, pero también dónde va a haber esas áreas de oportunidad, ¿no? En el presente y en el futuro cercano. Sí, y las empresas, ahorita lo que tenemos que hacer como empresarios en la zona es de manera responsable hacer un análisis de lo que venimos trabajando y empezarnos a preparar para todos los que son los cambios. O sea, aquí volvemos a convocar, invitar a la industria. O sea, hemos siempre sido un impulsor de las mejores prácticas dentro de las propias empresas, y en este momento las condiciones actuales del compliance pues tienen que evolucionar, y la evolución tiene que estar alineada con toda esta tendencia internacional. Entonces, oye, pues después te invitamos para que nos hables de e-commerce aquí en el programa, por lo menos las bases, porque nunca nos alcanza el tiempo para todo lo que queremos, pero por lo pronto muchísimas gracias, doctor Octavio de la Torre de Estéfano, por la visita de este martes, ayudarnos a entender un poquito más qué es lo que viene con este USMCA. Claro. Y mientras lo aprueban en los congresos, va a haber mucho tiempo para volver a platicar sobre el tema. Muchas ir gracias. a los detalles. ¿Verdad? De aquí al 30 de noviembre se tiene que estar firmando, y ahorita ya están en análisis. De hecho, yo la próxima semana estoy en el Congreso para también ver un poco cómo está el avance del acuerdo en el Senado. Acuérdense que el Senado tiene que ratificar, y hay una serie de discusiones muy interesantes. Porque, pues, pero no creo que vaya a haber obstáculos en México realmente. No creo, porque un escenario contrario a no mantenerlo, tenerlo, sería, yo creo que una cuestión muy complicada para el país. Muy bien, falta un minuto para que sean las 8 de la mañana. Una pausa y volvemos. Quédese con nosotros en Noticias 7 AM.